Bueno, y aterrizando en la actualidad, ayer se dio un hecho que nos indica a qué extremos ha llegado el colapso de la justicia dominicana, la misma que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que no va a colapsar. Me refiero a la audiencia del juicio preliminar por los sobornos que cobraron funcionarios y legisladores dominicanos y empresarios también para conseguir que el Congreso aprobara la venta de los aviones supertucanos. Como en el caso de la Odebrecht, pero más pequeño, es un caso que se conoce porque el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo investigó, lo dio a conocer y la empresa brasileña tuvo que confesar. En el caso de la República Dominicana, Embraer confesó que pagó 3,5 millones de dólares para conseguir que en el Congreso aprobaran la compra de esos aviones que a ellos les interesaba vender. Recordemos que cuando eso se planteó, hubo una especie de chantaje diciendo que los que se oponían a que eso se comprara era porque estaban de acuerdo con el narcotráfico, porque tenían intereses con el narcotráfico. Sí. Y los intereses estaban en los sobornos que estaba pagando esa empresa brasileña para vender sus aviones aquí. Entonces, la jueza del juzgado de instrucción, la magistrada Evelyn Rodríguez, aplazó el juicio hasta el 30 de noviembre. Hasta el momento están siendo juzgados el coronel Ramón Piccini Núñez, que es el único que está preso. Es Carlos Piccini. ¿Eh? Carlos Piccini. Carlos. Sí. Aquí dice Ramón, quizás se llama Carlos Ramón, ¿verdad? Pero sí, es Carlos. Carlos Piccini Núñez, el ex teniente general Rafael Peña Antonio, quien fue jefe de la Fuerza Aérea, jefe de Estado Mayor y fue también secretario de las Fuerzas Armadas. Los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario y la empresa Magic Corp está siendo juzgada también. Bueno, ¿qué es lo resaltante de la audiencia de ayer? Que los abogados defensores de los imputados inauguraron un nuevo capítulo en el descrédito de la justicia dominicana. El argumento de ellos para defender a los implicados es la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Ellos se están agarrando de eso porque convirtieron esa corrupción, esa impunidad en el argumento de su defensa. Me explico. Esos abogados acusaron al Ministerio Público de ser negligente y encubridor. Y usted diría, ¿y cómo los abogados de los acusados dicen que el Ministerio Público está encubriendo y es negligente? Claro, ¿saben por qué? Porque el argumento de ellos es que han protegido a los otros. Entonces su argumento es presionar para que sometan a los otros, a sabiendas de que no los van a someter, para que entonces tengan que soltarlos a ellos. Es decir, la impunidad se convierte ya hoy, desde el día de ayer, la impunidad se convierte en un argumento de defensa para actores actores secundarios de la corrupción. De una estructura corrupta. Denuncio que aquí hay impunidad porque a los principales no lo han sometido. Con eso se espera que digan, miren, vamos a dejar esto así y váyanse ustedes también. No, porque ellos dan ese argumento sobre la base de que ellos entienden, como ha sido la realidad en la República Dominicana, que en este país hay sectores y grupos que están por encima de la justicia, a los que no se les puede aplicar la ley. Y estamos hablando de grupos políticos
que son intocables en materia judicial, y lo que con este argumento los abogados están buscando es que si se asocia a estos grupos, pues la justicia va a tener que buscar la manera de desistir del conocimiento a profundidad de este caso, porque ciertamente cuando el Ministerio Público hace esta acusación con relación al soborno por 3.5 millones de dólares, nosotros hemos insistido, insistimos en esa oportunidad y lo hemos seguido haciendo, de que efectivamente faltan personas, sobre todo legisladores, obviamente, que habían salido a la luz pública en varios de los informes procedentes de Brasil, de esta empresa de Embraer, y en la acusación del Ministerio Público estos legisladores no aparecen. Ahora, efectivamente, ese argumento, como tú señalas, dado por los abogados ayer, tiene ese propósito de apelar al mecanismo de la impunidad, sin dudas. Efectivamente, ¿en qué consiste el argumento? Oigan lo que dice el abogado Alejandro Tejada, que es el abogado que defiende al único preso, al coronel Pichini Núñez. Él se queja de que las pruebas que el Ministerio Público debió depositar junto con la acusación, vino a llevarlas ayer. Y se queja también, denuncia la exclusión de mucha gente en ese expediente. Y también la dilación del Ministerio Público para citar a Embraer, que eso se presentó ayer. Entonces, deploró que a pesar de que el PEPCA reveló nombres de personas y empresas que recibieron sobornos, estos no han sido puestos en causa. Recuerda que se mencionó a un senador específicamente, pero habría que decir que la compra de esos aviones no la aprobó un solo senador. Claro. La aprobó la mayoría de los senadores y de los diputados. Entonces, dice él que esas personas no han sido imputadas. Y tiene en ese tramo, ahí tiene razón, no han sido imputadas. Mientras que su cliente, que según él no recibió ni un solo centavo, es el único que guarda prisión preventiva. Entonces, vamos a ver, dice él que incluso, oigan esto, que la PEPCA en publicaciones que se hicieron en el periódico El Nacional le atribuye a los gerentes de la empresa Magic Corp haber recibido $78,650, que a una empresa que se llama 4D Business Group, que a esa le dieron $100,000, y que otra recibió $880,000. Entonces, dice él, estamos hablando de gerentes, como por ejemplo el de ingeniería y construcciones. Nada más habría que averiguar, dice él, quiénes son los gerentes de esa empresa para que entonces toquen, oigan esta frase, oigan esta frase y valoren la palabra por palabra. Dice el abogado de Pichini Núñez, que entonces toquen, como decía Balaguer, otra tecla y la nota subiría muy alto. ¿A quién le dijo Balaguer eso? A Fernando Álvarez Bogal. Cuando salió del partido. Y fue como candidato vicepresidencial con Peña Gómez, y dijo que iba a hablar de la corrupción. Claro. Sí, y Balaguer dijo, no toque esa tecla que se hunde. Lo amenazó con decir. Oigan esta, yo lo voy a repetir porque esto es una perla, lo que dijo el abogado defensor del coronel Pichini Núñez, que evidentemente está involucrado en el hecho. Lo que pasa es que lo dejaron hasta ese rango. Prisión nada más hay hasta coronel, de ahí para arriba no hay que prisión. Entonces, dice el abogado, nada más habría que averiguar quiénes son los gerentes de esa empresa para que entonces toquen, como decía Balaguer, otra tecla y la nota subiría muy alto. Él está diciendo, entonces al defendido mío lo tienen preso y lo están acusando. Entonces,
vamos a tocar las notas que están más altas. Pero no se queda ahí. Oigan qué más dijo el abogado. Voy a leer una cita textual que se le atribuye en la prensa. Dice él: el PEPCA ha mantenido a la sociedad con un tema en contra de Carlos Piccini Núñez para encubrir a otra parte que lamentablemente es un tizón prendido lo que agarraría si los denunciara. Dicho a la franca, en audiencia, Ajá. Eso está dicho a la franca, ¿eh? Sí. El PEPCA ha mantenido a la sociedad con un tema en contra de Piccini Núñez para encubrir a otra parte que lamentablemente es un tizón prendido lo que agarraría si los denunciara. Oye, qué buena frase para una décima. Porque aquí hay muchos tizones prendidos pero claro, que no se pueden agarrar. No, que uno diría en cualquier otro sistema, en cualquier otra sociedad, óyeme, pero es excelente que los abogados de dos acusados digan que hay otros responsables de más alto nivel y aprovechen la audiencia para hablar sobre estos otros involucrados que están en los casos, y que el juez y el Ministerio Público obliguen a esos acusados y a sus abogados a que digan, a que den evidencia de cuáles son esos otros de gran nivel o de alto nivel que están involucrados. Pero el problema es ese, porque quema mucho ese tizón. Nadie lo quisiera agarrar. Y así dice el presidente de la Suprema, que la justicia no va a colapsar. Colapsó hace rato. Sí. En cualquier tribunal donde haya justicia, si un abogado dice, pero el defendido mío es un chivito y es el único que está preso, los que están más para arriba que él son un tizón prendido, un juez de verdad, en un tribunal de verdad. Incluso el juez puede ser hasta honesto, pero ¿y qué va a hacer? Bueno, debería citar, y hablando de citar, él dijo también que va a citar a esas personas que están por encima. Está oiga, es un chantaje. ¿Entiende? Él lo usa como chantaje, se puede pensar, ¿no? Pero la justicia debería aprovechar para... exactamente. Oye, que van a citar a esos que no han sido citados por el Ministerio Público. Ellos lo van a citar como testigos a descargo de su defendido. Lo que está diciendo, si siguen juzgando a mi defendido, aquí van a tener que venir los que están más para arriba que él en el caso de los sobornos. Eso significa, búsquenle un bajadero a esta situación. Búsquenle una salida para ver qué pasa. Porque la justicia se ha hecho chantajeable. Claro, porque es que, y nosotros siempre lo hemos dicho, ¿y a quién se le ocurre que un coronel o incluso el general, jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en ese momento, pueden decidir y determinar comprar a una empresa brasileña los aviones Super Tucano, el precio que se compró en ese momento, y recibir ellos directamente y exclusivamente los 3.5 millones de dólares de lo que se habla? Eso, la empresa confesó que los dio. Sí. Es como la Odebrecht, que confesaron que pagaron 92 millones de dólares en sobornos. Pero no hay nadie imputado por recibirlos. Nadie está imputado por recibirlos. Y de hecho, cuando trancaron a un pequeño grupo como para calmar la indignación popular, Temístocles Montaz dijo: yo recibí dinero para la campaña del partido de manos de Ángel Rondón. Y recordaremos todos que hubo varias visitas de altísimos dirigentes del partido y del gobierno a la cárcel a hablar con Temístocles Montaz. Bueno, hoy día ya no hay nadie preso por eso. No hay uno solo. No hay uno solo. Entonces, Embraer confesó que pagó sobornos para que aprobaran la compra de los aviones en el Congreso, pero no hay un solo congresista imputado, ni siquiera investigado aparentemente. Entonces, informó que le está requiriendo al Ministerio Público, que es la que implica a su defendido, que todas esas personas que están por encima sean llamadas como testigos a descargo
para Pichini Núñez. Y el abogado de otro de los imputados, Abreu Rosario, dijo: hubo negligencia por parte del Ministerio Público porque no hay constancia en ese expediente de que Embraer fue citada. Realmente es un problema citar a Embraer. Y ahora es la primera vez que se habla de esa citación del que pagó los sobornos y lo confesó, ¿eh? No, que diga alguien si no era imprescindible citar al que pagó los sobornos y lo confesó además que lo pagó. El peligro es que diga a quién fue que le dio los cuartos. Ese es el peligro. Entonces, no lo habían citado a la empresa Embraer. Y ahora van a mandar la citación. Pero, dice ese abogado, que con una audiencia citada para el 30 de noviembre, él dice que no va a haber tiempo de que se procese esa citación a través de la Cancillería, de la Procuraduría de Brasil y todo eso, para que vengan como testigos los que pagaron los sobornos. Es decir, que se han hecho las cosas de manera que eso no prospere. Y los abogados de los únicos que están presos, que lo tienen como del único que está preso, lo tienen como un señuelo para que digan: sí, hay preso, hay uno. Entonces está diciendo: vamos a citar a los que no están presos. Ajá. Si hubiera confianza en la justicia, usted diría: ah, pues se embromaron, porque entonces ahora lo van a juzgar a todos. A todos. No. A todos. Nadie de los que nos están oyendo está pensando eso. Todo el mundo está pensando: bueno, sacarán a ese también. Así es. Que eso es lo que están buscando sus defensores. Así es.